de esta sesión. Ya. Eh, bueno, hemos llegado ya hoy día a nuestra última sesión, ¿no? Eh, con bastante pena lo digo, porque la verdad de la verdad es que en realidad el universo de los mitos es un universo muy complejo, ¿no? Y creo que ustedes han tenido una paciencia realmente de santos, porque o sea, además de que es complejo, resulta muy enredado muchas veces, ¿no? Con las tantas de distintas versiones, ¿m? De los mitos, ¿no? Pero es como Eh, bien inagotable, ¿no? es muy inagotable, es muy, muy inagotable y además uno tiene que acotar en el tiempo los mitos, ¿no? Y el cómo se refiere a los mitos, porque también van variando a medida que va pasando el tiempo, ¿no? O sea, si uno se mete, por ejemplo, en el mito de Hércules, ¿no? Con los 12 trabajos, nosotros en realidad estamos tomando una versión que es más o menos la versión del siglo cuarto. ¿M? Ujú. Entonces, ya hay bastante cosecha de por medio desde lo original, ¿no? Pero se sigue transformando después, ¿no? Eh, cuando llega el tiempo, el periodo alejandrino, ¿no? Ujú. Y después lo copia y lo toma este muchacho, ¿cómo se llama? Ovidio, ¿no? Y Ovidio, claro, hace sus metamorfosis, ¿m? Y cuenta varias cosas en las metamorfosis, ¿no? Entonces, eh, si uno siguiera con eso, uno la verdad es que terminaría eh, contando historias muy, muy, muy intrincadas finalmente, ¿no? O sea, si Natalia se encontraba perdida, ¿no? Se encontraría infinitamente más perdida. Entonces, este ciclo que nosotros hemos hecho, un ciclo que parte, yo quise que partiera de un punto muy preciso, que es el inicio con la teogonía, ¿no? Porque de alguna manera nosotros tenemos en general la noción o la idea, ¿no? De que los dioses del Olimpo son muy complejos. En general, digamos, en Occidente, como decía mi profesor, yo tenía un profesor en la escuela de teatro que me hablaba de ustedes en Occidente, ¿ah? Él era muy, muy bizantino en el sentido, muy de Europa Oriental, ¿no? Ustedes en Occidente, decía, ¿no? Eh, hay una gran confusión que se ha producido con el tema de los dioses, porque durante el siglo XVIII, en general, el siglo XIX, ¿no? Fundamentalmente, cuando comienzan las traducciones de textos griegos en Europa ya occidental, la verdad de la verdad es que los traductores hacen una mezcla con los dioses latinos, con los dioses romanos, ¿no? E identifican muchas divinidades eh, con las divinidades romanas. Por ejemplo, identifican a Artemisa con Diana, identifican a Hera con Juno, identifican a Zeus con Júpiter, etcétera, que se parecen mucho en muchos aspectos, ¿no? Pero que tienen ciertas diferencias y además tienen historias diferentes, ¿no? Además, los romanos, y esto se nota mucho en Ovidio, ¿no? Dime, Perdón, Pedro, pero es que me acaba de mandar un WhatsApp la Maya que dice, necesito que me lo mande Pedro, el código aparentemente para poder entrar. yo se lo he mandado ya, se lo voy a volver a mandar, ¿Ya? porque, qué raro, ¿ah? Mm, Se lo voy a volver a mandar a ver si puedo copiar Limari Banzai. Limari Banzai, se lo voy a mandar al correo, ¿ah? ya, Dile ya, yo le digo. Limari Banzai, porque yo se lo mandé ya a su teléfono personal, Ujú. pero parece que no le ha funcionado. Le voy a volver a mandar el enlace
a Tú sabes, mitos. a mí nunca me falló el link del 4 de abril. ¿Mm? El link que mandaste el 4 de abril no me falló nunca. Sí, sí está vigente el link. Sí, yo he usado el mismo también y no me ha fallado. A ver qué dice. No, yo le estoy escribiendo, le estoy diciendo que use el Ya. link del 4 de abril, Ah, ya. que Más trate con el link del práctico. 4 de abril, claro. Mira, lo que yo estaba haciendo en general, los romanos, cuando se hacen eh, como cargo de la historia de Grecia, de la mitología griega y un poco del pensamiento griego, ¿no? Producen una serie de tergiversaciones, ¿no? Primero que nada. Mezclan parte de sus mitos con los mitos griegos, en parte, yo creo, para darse como un cierto aire, eh, ¿cómo diría yo? Como darse la idea de que son de un linaje, de una civilización culturalmente muy fuerte, ¿no? Y adoptan, se grecicizan en cierto sentido, ¿no? A partir del siglo segundo antes de Cristo, ¿no? Y entonces comienzan a enredar un poco las historias, ¿no? Ovidio, por ejemplo, que yo no quise tomar a Ovidio, que es lo que la gente en general, ¿no? Le gusta como idea de mito. No quise tomar a Ovidio porque Ovidio cuenta como historias, ¿no? Como historias que pierden un sentido simbólico, ¿no? Yo quise meterme en el sentido simbólico básicamente porque creo que para poder entender un poco la importancia de los mitos, de por qué para nosotros son tan eh, marcadores en el fondo, no se constituyen una referencia más o menos constante, ¿m? Es porque contienen todavía una carga, digamos, simbólica más o menos fuerte, ¿no? Ovidio le saca esa carga simbólica, a mi juicio, a lo mejor me equivoco, puede que haya gente que tenga una visión distinta, ¿no? Pero la liviana de la carga simbólica. Entonces, yo partí con los dioses para tratar de entender un poco este universo, ¿no? Este universo de cómo se mueven las ideas eh, y sobre todo para dar cuenta de un hecho que me parece que es fundamental, ¿no? Y que es que en la religión griega, que es lo que nos preocupa siempre con la idea de los mitos, los dioses, ¿no? No existe, no existen divinidades que den normas de comportamiento. ¿M? Mm. Eh, Debo confesar que esta idea de hablar de los mitos, de meterme en los mitos, nació de una preocupación del taller del año pasado, ¿m? Planteada fundamentalmente por Francisca, ¿m? Que cuando leíamos la Ilíada decía, bueno, pero ¿qué? Estamos perdidos. ¿Quiénes son estos señores que son los dioses, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que efectivamente, claro, yo tengo una formación griega más o menos gorda, entonces para mí, claro, no aparece como un problema, pero me doy cuenta que es un problema precisamente porque estas divinidades, como las plantea Homero, ¿no es cierto?, en la Ilíada, en la Odisea, son bien atrabiliarias en realidad, po. Hacen lo que quieren, no tienen como, no tienen como campos de dominio eh, precisos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace Síodo, y por eso partí yo de ahí, es darle, ¿no es cierto?, unos ciertos roles a estas divinidades, ¿no? Porque es, eh, es una forma, ¿no es cierto?, de tener un marco desde el cual poder entender esas otras variaciones, ¿no? Hesíodo trata de darle a los dioses, ¿no? En general, ¿no? Eh, una cierta connotación conceptual, ¿ah? Más que mantenerle sus características humanas y muy atrabiliares, ¿no? Eh, y nos cuenta, he sido toda esta historia, ¿no es cierto?, de la génesis, cómo nace cómo nace en el fondo el universo de los dioses, ¿ah? Él no se refiere a lo humano queda aparte, ¿no? Y todos los mitos, que son los mitos importantes, ¿no? Finalmente, de los que hemos visto, todos estos personajes que constituyen, ¿no? Los núcleos de los mitos, son personajes que son
divinos en gran medida. ¿Mm? Todos tienen una relación con dioses, ¿no? Son hijos de dioses, son nietos de dioses, son engendrados por dioses o por humanos, tienen una suerte de dualidad, ¿no es cierto? En el caso de Hércules, el caso de Teseo, el caso de Jasón, con toda la gente que lo acompaña, ¿no es cierto? En todos los casos, ¿no? Hemos visto eso. Por lo tanto, ¿m? hay una, hay una conexión directa de los mitos con la vida de los dioses y no necesariamente, ¿no? Con una idea de concepción de creación de mundo como es en general con las mitologías egipcia, las mitologías, no sé, de otro orden, digamos, ¿no? Pienso en las americanas, básicamente, ¿no? O en la misma mitología semítica que nos habla de una divinidad, en el fondo, que crea el mundo, crea la humanidad, ¿no? Aquí lo que aparece en la mitología griega en relación a la creación de los seres humanos es más o menos una copia, ¿no? Y aparece en los trabajos de los días que nosotros no vimos y que yo no quise que viéramos de Sió, aparece como una mera referencia cuando habla de las distintas edades, ¿no? De los hombres, ¿no? La edad de oro, la edad de bronce, la edad de hierro, ¿no? Que habla de cómo los dioses crean y destruyen, ¿no? Ahí en ese mismo libro aparece el famoso mito de Pandora, que tiene que ver también con la creación de la humanidad y los males de la humanidad. Pero da la impresión, por lo que yo he estudiado, ¿no? En general los mitógrafos tienen la impresión de que estas son eh, influencias, ¿no? De las mitologías más bien de Asia Menor, ¿no? Sirias, mesopotámicas, filisteas, ¿no? Incluso algunas influencias que vienen, digamos, probablemente de Egipto, ¿no? Toda esta mitología, y esto es por qué yo quería terminar con Teseo, ¿no? Toda la mitología y todo el proceso de la creación de estos mitos y de las historias, ¿no? Finalmente de lo que nos va dando cuenta es de cómo se va construyendo en el universo del pensamiento griego la concepción del hombre, ¿no? La concepción del ser humano, digamos, eh, como una entidad pensante, como alguien que finalmente puede entender el mundo, ¿no? Es decir, yo les decía en la clase pasada, creo que quizás lo hice de manera muy liviana, ¿no? O muy a la pasada. eh, Teseo, ¿no es cierto? Que es yo diría que es como el epítome, digamos, de un mito que nos viene desde esa época hasta la actualidad, ¿no es cierto? Es una divinidad o un personaje mítico que tiene caracteres divinos por un lado, ¿no es cierto?, al ser engendrado aparentemente por Poseidón, o por Egeo, que también es, de alguna manera, una entidad no humana, en última instancia, simbólicamente hablando, ¿no? Pasa a ser construido, ¿no? En los sucesivos tiempos, digamos, sobre todo, digamos, del desarrollo de Atenas, ¿no? Y de la provincia, de lo que podríamos llamar el Ática, ¿no? En el inventor de la democracia, el inventor de las ciudades, ¿no es cierto? En general, digamos, el personaje, ¿no? Que hace que Atenas sea lo que Atenas es. Y estamos hablando de lo que Atenas es en el siglo V, es decir, con una democracia plena, con seres humanos conscientes de sus derechos, ¿m? De su participación en la sociedad, ¿no es cierto? Y que van construyendo, en el fondo, abren las puertas también para la construcción de lo que es la civilización griega en Atenas, que es la construcción del pensamiento, ¿no es cierto? En fin, toda la valoración, digamos, de lo que significa eh, el, la civilización, diría yo, contemporánea, ¿no? Que nace en el fondo desde esas preguntas capitales.
Eh, es cierto también que en este proceso, digamos, del análisis, ¿no? de la mitología, también nos vamos encontrando con que los mitos, todos y cada uno de los que hemos visto, ¿m? nos van, nos han ido enfrentando a la superación de lo desconocido, a vencer lo desconocido, ¿no? A traerlo a la luz. Hicimos una referencia, por ejemplo, a las Simplegades, ¿no? Que una vez que pasa, ¿no es cierto?, el nave Argo, se fija en estas islas, ¿no? Es decir, el, lo movedizo, lo nebuloso de la ignorancia, ¿no? Una vez que se adentra en el conocimiento, se disipa el no conocimiento para transformarse en conocimiento. Se basa de lo que Aristóteles llamaría en Universo del Teatro, ¿no es cierto? La anagnórisis, el paso de la ignorancia al conocimiento. ¿Mm? Los mitos nos están hablando de eso, ¿no? Es decir, cuando nosotros vemos el mito de los argonautas, cada uno de los pasos que nosotros vimos fueron pasos que nos fueron revelando en realidad, ¿no? La naturaleza del ser humano que va develando y que va llevando lo civilizatorio finalmente, y esto hace que los griegos, hace de los griegos muy narcisos en ese sentido, ¿no? Ellos van llevando lo civilizatorio a las tierras desconocidas, ¿no? Les enseñan de alguna manera, ¿no? Y todo lo que no es conocido, ¿no? Se transforma para los griegos en una amenaza que ellos van a llamar más tarde los bárbaros. ¿No es cierto? Hablábamos cuando hablábamos de los argonautas, ¿no es cierto? De lo terrible que podían ser mira, ahí está la malla, ahí está la malla, está llegando la malla. Sí, Qué bueno. bueno, sí, 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 sí. Ah, Ah, tan triste que no iba a estar la última sesión. bravo, Maya, Estoy agotada. bravo, bravo. Ya, aquí te Bien, estábamos esperando. Mayita. Qué bueno que llegaste. Se ¿Ah? logró como los argonautas. Lograste pasar las sin plegadas, ¿eh? ¿Ah? Que cambiar estos aparatos es un desastre, ya. Ah, sí, Uh, espero que no tengas que hacerlo muy luego, sí, porque sí, efectivamente es un lío. Petro, ya. Me Entonces, por ejemplo, incorporo. cuando Pedro, nosotros, dígame, Fran, sí, de esto último que tú dices, me hace mucho sentido y como haciendo ya un raconto de todo lo que hemos visto, particularmente con la historia de Hércules y con la de Jasón y los argonautas, ¿Mm? como hay ciertas cosas que se van repitiendo, ciertos hilos conductores de la historia, ¿Mm? particularmente en este de ir conociendo mundos desconocidos, llevando la luz, llevando como la civilización, como prácticamente es una vuelta al mundo ¿Mm? que hacen en los viajes. Eso me parece muy llamativo. eh, Muy egocéntrico del pensamiento, Absolutamente. por ¿Mm? cierto, como una forma de llevar ya a propósito que mañana empiezan los Juegos Olímpicos, ¿no? De la llama, llevarla de ciudad en ciudad y como llevar la luz y el conocimiento a los pueblos bárbaros, digamos. Claro. Eh, y me parece una forma muy egocéntrica, sin duda, pero muy bonita de plantearlo, en lo simbólico, en la cosa, en esta historia que se le pueden contar, bueno, a los niños. Yo tengo un compañero de trabajo que es abogado y que me dice que él tiene varios libros de mitos griegos para niños y que son ajustados y que a su hijo de 5 años que le encanta le pide repetitivamente que le cuente la historia, qué sé yo. Entonces cuando ¿Mm? supo y yo le conté que estaban acá, para él que le gusta mucho, entonces dice, bueno, acá también a los niños hay formas de ponerle ciertas cosas y que no sean tan tremendas y contarles estos viajes. Y después entrar en esto más específico, yo encuentro que ¿Mm? ha sido muy fascinante. Yo a mí me generó la duda el semestre pasado por todo este mundo
que era así como completamente de la cual era ignorante. Y me ha parecido muy interesante esta, porque yo lo quería más como para conocer por las figuras literarias que pueden salir a Mm, propósito de todos estos personajes, que sin duda aporta para entender los simbolismos de distintas cosas. Pero hemos entrado en muchísimo, o sea, ha superado con creces lo que yo tenía pensado. O sea, esto es un mundo pa, no tendríamos toda la vida para hablar y tú mismo dices, yo lo acoté de aquí a acá, digamos, mm, porque hay que ponerle un punto, si no, no terminamos nunca. Eh, pero te agradezco sobre todo este último punto de pasar de la ignorancia al conocimiento. Lo encuentro mm. muy como síntesis, muy decisivo. Gracias. Sí, antes de darte la palabra, Natalia, sí, yo quería, me parece, te agradezco, digamos, les compliments, ¿no? Los, eh, los complementos, los cumplidos. Sí, es interesante además ver por qué la profundidad, ¿ah? Y por qué no me detuve en lo que yo llamo cuando hablo con mis alumnos en la historieta, ¿no? Pues la historieta es fácil, ¿no? Porque esto va a la par, este proceso de lectura, ¿no es cierto?, o de cómo se van rearmando y reconstruyendo los mitos, va a la par de una historia del pensamiento que es súper interesante, en la que yo no quise tocar, pero que, bueno, puedo referir, digamos, ¿no? Cuando empieza la poesía lírica en términos, ¿no es cierto?, de que los poetas hablan de sí mismos, de lo que les pasa, ¿no es cierto? Cuando empieza el pensamiento filosófico en Jonia, que cuál es el principio, ¿no es cierto? El agua, el aire, la nada, el infinito, etcétera, ¿no? Cuando empieza la preocupación del hombre por el hombre, es decir, creo que los mitos, ¿m?, a pesar de lo intrincados que son, ¿no? Llevan constantemente, ¿no?, hacia la pregunta de el hombre, ¿qué es el hombre? ¿Cómo pasa de la divinidad a lo terreno? Que es el caso, a mi juicio, más concreto en Teseo. Natalia. No, yo también quería agradecerte esto que estás poniendo como conclusión, explicación, porque me parece precioso y no obvio el que para llegar al conocimiento haya que pasar de la oscuridad a la luz. Que la develación se produce por ahí, ¿no? Porque sobre todo hoy día, que estamos en una cultura que tolera poco la oscuridad, el dolor, em, la dificultad, o sea, que lo quiere todo rápido, digamos, y resumido, y en fin. Entonces, creo que esa enseñanza de los mitos, de que hay que hacer el viaje y meterse en las aguas del oscuro, em, me parece central. Sí, bueno, es que, o sea, más allá de eso no puedo agregar mucho, ¿no? En el sentido que efectivamente la raíz del conocimiento, por lo menos creo yo en el universo de los griegos, ¿no?, o hasta lo que nosotros sabemos de los griegos, digamos, lo que nos ha llegado, ¿no?, tiene que ver fundamentalmente con la conciencia de la muerte, ¿no? Es decir, creo que el viaje a través Mm. de la muerte, de la destrucción, es fundamental, ¿no? Es decir, eh, eso crea en el universo social y político griego, tanto en la estructura democrática ateniense como en la estructura militarizada espartana, para poner los extremos, ¿no? La certeza, ¿no?, de que la especie es una entidad colectiva, ¿no? Y que por lo tanto, ¿no?, eh, los individuos son parte de un organismo y su muerte en el fondo siempre lleva a la pervivencia en el fondo del colectivo, ¿no? O sea, lo que hace en el fondo, lo que hace Jasón, ¿no? Jasón, claro, él se salva a él, pero también salva a sus compañeros, ¿no? Es decir, y son sus compañeros los que le ayudan a enfrentar estos distintos monstruos, ¿no?,
cada uno con su sabiduría, cada uno con su aporte, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Hércules, ¿no? Hércules es cierto que se mueve aparentemente solo, pero tiene una serie de aliados, ¿no? Mm. En el camino que le facilitan las cosas. No es un superhéroe, ¿no? No es una persona que se mueva absolutamente solo, ¿no? En el sentido de que lo haga para sí, lo hace para otros. ¿Mm? Tiene la fuerza que le permite hacerlo para otros, pero siempre cuenta con alguien, como cuando se encuentra con ese cabrero, ¿no es cierto? Y le dice, mira, prepara, si no vuelvo en un mes, ¿cierto? Haz un sacrificio, qué sé yo, por mí, pero vuelve. Es decir, hay una relación con los otros que parece que es importante, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Teseo, también aparece eso de alguna manera, ¿no? Teseo no se mueve solo cuando va al Hades, va con su amigo Pirito, ¿no es cierto? Cuando hacia el Minotauro no lo hace solo, lo hace con Ariadna, va con compañeros de viaje, vuelve, ¿no es cierto? Todo, en todas las grandes historias, a mi juicio, hay una cuestión colectiva, ¿no? Eh, y todos ellos pasan por la duda de la muerte, ¿no? O sea, el peligro de desaparecer. ¿Cómo se hace, ¿no? Colectivamente para enfrentar a ese peligro que los puede hacer desaparecer, ¿no? Y yo creo que esa idea, ¿no? Constituye el núcleo del pensamiento griego más actual, diríamos, más a partir del siglo V en adelante, ¿no es cierto?, de los sofistas, de los pensadores presocráticos, ¿no?, hacia adelante. Sí, donde se pierde, a mi entender, esa perspectiva, básicamente es en el universo alejandrino, ¿no? Cuando empieza el fenómeno, digamos, de la construcción imperial, ¿no? Cuando Filipo y Alejandro quieren establecer una unidad única, digamos, un Estado único, ¿no? Y un Estado único construido, además, anulando cada vez más la participación del resto de los habitantes del espacio, ¿no? Así como nota, digamos, al respecto, es que si bien si la tragedia y la comedia en la Atenas del siglo V eran fundamentalmente, se sostenían en el coro, que era el pueblo hablando, ¿no? Ya en tiempos alejandrinos el coro desaparece definitivamente, ¿no? Y entonces son los personajes, y empiezan a contarse historias que son historias inventadas, ¿no? Para poner un ejemplo. Y entonces aparece la idea del espectáculo como entretención y no como un modo del- del- de la ciudad de encontrarse ella misma, de mirarse ella misma, ¿no? Los mitos, estos mitos, cumplen esa función. ¿M? Son lo que los antropólogos llamarían una de las maneras más importantes de hacer endoculturación, ¿no? De transmitir valores, modos de pensamiento, aproximaciones a la realidad. ¿M? Centrarme en el mito de Teseo, entonces, finalmente, tiene fundamentalmente la idea de conducir desde una concepción medio divina, por eso que yo les planteé la idea, ¿no es cierto?, de cómo en relación al Minotauro, por ejemplo, el juego con Ariadna, quienes son, ¿no es cierto?, que son aparentemente también, tienen la connotación de divinidades como extremas, ¿no? En el sentido que el laberinto es también una puerta y entrada al Hades, ¿no es cierto? Cómo está la historia, ¿no es cierto?, del rapto de Helena que hace Teseo con Pirito, ¿no es cierto? Y Helena, que es una divinidad en el fondo pregriega, ¿no es cierto? ¿Mm? Yo hice mucho hincapié en eso, ¿mm? No porque, no porque tenga una importancia mayor en el sentido de la historia de Teseo, ¿no? Porque generalmente cuando uno habla de Teseo uno se va a encontrar, por ejemplo, con la idea del personaje de Teseo en las tragedias griegas, ¿no? Se encuentra en Eurípides, ¿no? Se hace mucha referencia, quien hace mucha referencia históricamente a Teseo,
es en el siglo VI el tirano Pisístrato en Atenas, ¿no? Que es un personaje fundamental en la construcción de Atenas, ¿no? Que en el fondo hace lo mismo que supuestamente el mito dice que hizo Teseo, que es juntar a todos los poblados, ¿no es cierto? Instaurar las Panateneas, y que además hace una cosa que es fundamental, le dicen a Pisístrato, que es poner por escrito la Ilíada y la Odisea, que se transforman en los grandes eh, libros escolares, por decirlo de alguna manera, ¿no? de la población griega. ¿No? Es el caldo, es la leche que amamantan los griegos desde su nacimiento para adelante, ¿no? Entonces, este Teseo, ¿m? Que tiene esta connotación, yo quise darle acentuar un poco esta connotación de algo primigenio, ¿no? En la lucha del hombre con la muerte, ¿no es cierto? Una divinidad que además se asocia con otra divinidad, que lucha con Dionisio, en el sentido que abandona a Ariadna porque Ariadna es de Dionisio, ¿no es cierto? Que rapta a Helena, que es una diosa antigua, y, y tiene que devolverla, que después va al Hades, ¿no es cierto?, a buscar a Perséfone, ¿no? Que es una entidad que en el fondo tiene en su germen o en su núcleo, más bien, ¿no? La idea muy fuerte de lo humano con todas las características eh, posibles, ¿no? O sea, con con su voluntad de vencer a la muerte, por una parte, y con esa visión, ¿no? Finalmente, de un pueblo o de la creación de una sociedad que es una entidad colectiva, ¿no? Es decir, por eso es que es tan importante, ¿no? Dos cosas que son súper importantes en Teseo como personaje, ¿no? Que es el cinecismo, que es decir, haber unido, que se le atribuye, ¿no es cierto?, haber unido a todos los poblados del Ática para hacer un solo estado, que es, digamos, la polis de Atenas, ¿no? Entendiendo que polis es más bien el, algo así como el Estado, el sistema político, ¿no? Que establece una unidad, ¿no? Y si el que se le haya atribuido la invención de la democracia, ¿no? Que la democracia tiene la gran característica, en Grecia por lo menos, de que le da derechos por igual a todos los ciudadanos. Es cierto que podemos decir que los ciudadanos, en fin, no son todos los habitantes, de verdad, es imperfecto, pero hay una idea, digamos, de que la construcción de la vida, ¿no? O la mantención de la vida es un fenómeno colectivo. Y eso se va a transformar y va a ser de Atenas, va a ser la fuerza moral que va a tener Atenas, ¿no? Y que le va a permitir, finalmente, ¿no es cierto?, concentrar en su momento a los grandes filósofos, a los grandes matemáticos, transformarse en el fondo en la cuna del pensamiento occidental. Y nuestro pensamiento occidental, que tiene esa raíz, durante muchos años, ¿no? Fue precisamente, ha estado atravesado por esta idea de que el ser humano es colectivo, ¿no? O sea, se han vuelto a armar, durante la Edad Media se armaron las repúblicas de Venecia, de Génova, de Florencia, ¿no es cierto? Eh, que después fueron arrasadas, si se quiere, por el emperador alemán, ¿no es cierto? Pero siempre ha vuelto esta idea como de la participación y de la creación colectiva, ¿no? Que es, en parte, eh, una de las crisis que estamos teniendo hoy en día, que no estamos en términos de una creación colectiva, sino que más bien estamos en un estado de atomización, ¿no? Probablemente tiene que ver con las idas y venidas de la historia, ¿no? Por eso yo quise terminar con Teseo, digamos, ¿no? Teniendo en claro que simbológicamente es mucho más allá de sus propias historias y que habría que meterse, eh, habría que adentrar a picar, como dicen, ¿no? Mucho más respecto de las distintas significaciones de las distintas aristas de sus historias, ¿no? Pero el núcleo está fundamentalmente, nosotros lo pudimos ver, ¿no? Los núcleos que hemos visto, digamos, en la teogonía nosotros vimos, ¿no es cierto?,
que los dioses funcionan igual que los seres humanos, ¿no? Es decir, que nacen, que son destronados, que no mueren, pero son destronados, es decir, que hay una serie de ciclos, ¿no es cierto?, de dinastías, digamos, que se van sucediendo unos a otras, ¿no es cierto?, con violencia, siempre, ¿no? Siempre hay un acto violento que hace que una dinastía caiga y aparezca la otra, ¿no? Eh, Vimos que en el fondo los dioses lo que hacen, ¿no? Al instalarse ya el Panteón Olímpico, lo que han hecho, una vez más, ¿no es cierto?, es vencer la monstruosidad, aquello que es inconcebible, los seres de 3 cabezas o de 100 brazos, ¿no? Personajes como los cíclopes, ¿no? Hasta aparecer divinidades claramente antropomórficas, ¿no? Como una proyección del ser humano. O sea, hay un rescate ahí del valor de lo humano, ¿m? Que Hesíodo nos lo pone, ¿no es cierto?, claramente eh, al hablarnos de alguna manera de ideas, ¿no? Di Ana María. Pedro, yo quería decir que después de este ciclo corto ¿M? con los mitos, y yo estuve en el taller de tragedia griega y democracia y en el taller de la Ilíada, a mí me han dejado algunas palabras clave. ¿M? Algunas me aparecieron ahora en este taller. Una de esas palabras es densidad, ¿M? otra es entramado, ¿M? otra es ciudadanía y la última es democracia. ¿M? Yo he quedado maravillada con la densidad y el entramado que se ha producido en este taller, ¿M? el entramado de las historias. Es que yo todavía no logro darme cuenta de cómo tanto. Y yo siempre digo lo mismo en todas las sesiones, ¿cómo tanto? ¿Ah? Y tan denso, porque trato de mirar y buscar conexiones con otras civilizaciones o con otras culturas, y es como reconocer Grecia de nuevo ahora, a esta altura de mi vida, habiendo sido profesora de historia. ¿M? Mira, yo creo que aquí hay un tema, si hay algo que es importante en lo que tú dices, ¿no? Respecto de la densidad, ¿no? Del entramado y la densidad, ¿m? Es algo que siempre, y lo hemos conversado desde hace muchos años con Natalia, ¿no? La certeza de que los griegos no buscan responder. Su problema no es dar respuestas, ¿no? Sino hacerse preguntas, porque las preguntas van aclarando, ¿no? Y mientras más entramado hay, indudablemente que hay más preguntas, ¿no? O sea, no es por nada, creo yo, ¿m? Que es en ese entramado donde nace un pensamiento como el pensamiento de Heráclito, ¿no? Que es el padre de la dialéctica, finalmente, ¿no? Que entiende y dice, mira, no el mundo tiene una, él lo llama logos, ¿no? Que nosotros podemos traducir por razón, pero el mundo obedece a un logos, más o menos como el Tao Te Ching, ¿no? Hay un Tao, hay un algo que si uno tiene, dice Heráclito, si se tiene la suficiente inteligencia, estoy parafraseando, ¿no? La suficiente inteligencia, uno puede escuchar y entender ese logos, pero que no hay respuestas, ¿no? O sea, el oráculo no da respuestas. Él dice, el oráculo, el señor que está en Delfos, ni afirma ni niega,
da señales, solo da señales, es decir, la posibilidad de ser, ¿no? Tiene que ver con cómo leo las infinitas señales, ¿no? Que me dan todo este universo de distintos conocimientos y distintas interpretaciones. ¿Mm? Cosa que no ocurre en otras, como tú bien dices, civilizaciones. Si tú piensas, por ejemplo, precisamente en la civilización babilonia, es súper clara, es bastante dual, ¿no? Es bastante maniqueo el modo de concebirlo, ¿no? Si nosotros tomamos y seguimos la línea de que efectivamente el Génesis de la Biblia, ¿no? Básicamente es un texto inspirado fundamentalmente en la religiosidad babilónica o mesopotámica, no en vano Abraham viene de Ur, ¿no es cierto? O sea, es un babilonio, ¿no? El universo es ahí claramente dual, ¿no? Es cierto que en la Biblia no se habla de una lucha en la creación del mundo, de una lucha con un Dios bueno, con un Dios malo, ¿no? Como el caso de Tamat, ¿no? En el universo mesopotámico. Aparece la idea de un Dios omnisciente, de un Dios que desde sí mismo, como una unidad, lo crea todo. Pero sin embargo, ¿no? A pesar de eso, tiene a un ángel caído, ¿m? Que trata de aportillarle la creación, ¿no? Al punto tal que los gnósticos, ¿no es cierto?, entienden el mundo como dual, como la lucha constante entre el bien y el mal, y algunos de los gnósticos llegan a sostener que en realidad el mundo es el reino de Satanás, ¿m? Porque todo lo que es concreto y lo que es tangible ha sido creado por Satán, incluso la sabiduría, ¿no? Y que ha vencido en eso a Yahvé, ¿no? O sea, parte de la concepción, digamos, de los gnósticos, ¿no? De ahí nace el maniqueísmo, básicamente, ¿no es cierto? Estoy simplificando, sin lugar a dudas, ¿no? Eh, pero el mundo semítico es un mundo que tiene respuestas. Esas respuestas están, ¿no es cierto?, en los preceptos morales que dicta el libro, sea cual sea el libro, ¿no? Están ahí. O sea, esa es la forma de comportarse, eso es lo que hace el bien, etcétera, etcétera. En el universo de lo griego, eso no existe. Por lo tanto, el individuo, el griego, está obligado en el fondo a ir aprendiendo desde las distintas coordenadas su comportamiento, ¿no? Y entonces es como se desarrollan esos distintos tipos de, si tú quieres, personalidades, ¿no es cierto? Los astutos, los no astutos, ¿no? Eh, no hay una idea, no hay una idea de bien y mal en lo griego como sí aparece en el universo semítico, o como sí aparece en el universo que también tiene algo de eso, el universo religioso egipcio, ¿no? Mm. Aquí no. La idea del bien y del mal, eh, el bien es lo bien hecho, lo, lo hecho en el momento que corresponde, como corresponde, al momento en que corresponde, ¿no? O sea, hay una relación del pensamiento griego con lo relativo que es muy fuerte. Y eso permite también que los mitos, ¿no es cierto?, sean progresivos, tengan tantas interpretaciones y tengan tantas formas que hacen que todo sea muy enredado. Y es muy enredado. Y en el fondo, eh, tratar de dilucidar y de aclarar y decir claramente es esto y solo esto, es un error y correspondería más bien a un tipo de pensamiento muy positivista, diría yo. Ujú. Francisca. Sí, lo que dices lo uno también con lo que dijiste y lo repetiste varias veces, en que los griegos no buscan dominar la naturaleza, sino entenderla. El pensamiento griego y la religiosidad
no es una como la que en la que nosotros estamos imbuidos en la judeocristiana, que es una en que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, para gobernar sobre todas las otras criaturas. Así lo dice la Biblia, sí. Eh, Esto es radicalmente distinto. Esto es convivir, entender a la naturaleza, no gobernarla. Tanto es así que, y no ser el centro del universo. Tanto es así que en la teogonía no tenemos, y lo dijiste hace poquito, no tenemos la creación del hombre. Es como es nomás, es parte del mobiliario con que venía este universo, digamos. No le dedicamos. Eso es lo que me parece muy atractivo, muy interesante. No le dedicamos un capítulo aparte, así como el Génesis, o el Adán y Eva, ¿me entendí? Al nacimiento, a la creación del ser humano, porque no es el centro o sea, pasa a ser el centro de interés, pero Sí. creo que es por consecuencia de todo el pensamiento. No es Mm, por eh, la premisa básica, partiendo de que el ser humano está a la base, perdón, del conocimiento de la creación. Y eso, eh, para mí, es muy elaborado, muy desarrollado. Lo que a mí siempre me hizo ruido cuando cuando trataron de evangelizarme, era precisamente eh, el cuestionamiento de por qué el ser humano, o sea, por qué Dios, que es este señor barbudo blanco así, tiene al ser humano en tan alta estima, en tan alto centro. Lo encontraba muy hecho demasiado ad hoc, un relato demasiado ad hoc mm, al tema, me estoy desviando un poco quizás, al tema de un relato para el poder, para administrar el poder. Esto puede ser otro tipo de relato, que quizás puede tener las mismas consecuencias, pero viene desde otra base primigenia, que no mm, está al centro del ser humano. Y eso a mí me parece eh, eh, mm, muy, muy mm, elaborado, muy desarrollado para esa época. O sea, me parece muy desarrollado para mm. hoy, digamos, porque A hoy ver, yo día creo, somos, o sea, si tú ves a los grandes pensadores o las grandes personas que dominan el mundo, es como yo, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el poder, 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 eh, mm. es Mira, brutal, es bruto. o sea, yo creo, bueno, yo estoy de acuerdo contigo y disiento contigo al mismo tiempo, ¿no? En el sentido siguiente, ¿no? Yo creo que efectivamente la relación del griego con el ser humano, con el individuo de la especie, como me gusta decir a mí, es que el individuo de la especie es el centro. Pero es un centro porque trata de entender, como tiene entendimiento, como ha atravesado por los campos de la muerte, ¿no? Como tiene conciencia de que en realidad es finito y esa es su envidia a los dioses y por eso habla de la gloria, ¿no es cierto? Y de la gloria imperecedera, ¿no? Pero es una gloria claramente humana que tiene que ver con lo humano y por alguna razón también le otorga a los dioses, ¿no es cierto?, una calidad humana con todos los defectos, vicios y virtudes de los seres humanos, ¿no? Por una Mm, parte. Pero es el ser humano es el centro en el sentido de que es el ser humano en este pensamiento el que debe encontrar el modo de relacionarse con sus semejantes y con los entornos. Y digo los entornos porque son muchos, ¿no?
la teogonía no crea al hombre porque el hombre ya está, ¿no es cierto? Es decir, no es un tema, no depende la existencia de la especie humana, no depende de la creación de unos dioses o no, por lo tanto no es tributario de los dioses, ¿no? Pero está en peligro porque los dioses son más fuertes, son inmortales y son veleidosos, ¿no? La relación con la divinidad es en ese sentido una relación muy distinta, ¿no? En las religiones, que son muchas, no solo la semítica, ¿no? Las religiones son donde son los dioses los que crean al ser humano. Los seres humanos en todas esas religiones están supeditados a la voluntad de Dios, de los dioses, ¿no? En los mitos africanos, ¿no es cierto? También es la construcción del hombre, muchos de ellos en el barro, que es un barro que se cuece, ¿no es cierto? Está en Mesoamérica la creación también del hombre, ¿no? ¿Eh? Por, por la divinidad, es decir, el hombre es un producto de la inteligencia superior de los dioses, ¿no? Para el griego, los dioses son muy fuertes y son peligrosos porque, como dicen ellos mismos, los dioses envidian a los humanos. Por eso los humanos no se jactan de sus cosas y sus logros, porque si se jactan, los dioses se van a envidiar y les van a hacer la vida difícil, ¿no? Pero eh, no tienen eh, esa misma dependencia en el fondo de los dioses, ¿no? Pueden, o sea, de hecho, tienen algunos dioses que son amigos y otros que no son amigos, ¿no? Es decir, Atenea ayuda a uno, a otro lo ayuda otros dioses, ¿no es cierto? Hermes ayudan, ¿no? Algunos, ¿no? Pero no son omnipotentes, no son omniscientes, ¿no? No son los creadores del mundo, son tercera generación, ¿no? Entonces, la responsabilidad del hombre consigo mismo es muy grande y por eso que la civilización griega, el universo griego, se centra fundamentalmente en el individuo, en el ser humano, y llega precisamente a grandes logros culturales a raíz de eso. O sea, la observación de la anatomía, por ejemplo, que significa la escultura del siglo V y la escultura del siglo IV, o sea, si tú ves un Praxíteles, ¿no? Que ves la musculatura, o sea, Miguel Ángel y los griegos son lo mejor, lo máximo en ese sentido, ¿no? Eh, si tú piensas en el cómo finalmente la el teatro o las manifestaciones culturales, ¿m? No tienen no tienen un carácter impositivo, sino que tienen un carácter más bien reflexivo, ¿no? Es decir, el teatro, que es una entidad, por ejemplo, una institución, ¿ah? De la ciudad, no está hecha para someter ideológicamente a la población, sino para entregar preguntas que el individuo, que el ciudadano va a ver y va a saber, bueno, va a tomar su propia decisión, ¿no? Es ese universo el que permite que haya que se desarrollen pensamientos como el pensamiento de Heráclito, de Protágoras, etcétera, ¿no? De Tales, de Anaximandro, de Anaxágoras, tantos que pensaron, ¿no? Que pensaron precisamente tratando de entender cuál es su relación con el universo, ¿no? Esa es la gracia de esa civilización, ¿no? Y es una civilización que por lo mismo, por la misma razón, eh, no permite que se construyan grandes imperios. No piensan las ciudades, no piensan en construir imperios, gustan de mantener sus independencias, ¿no? Los historiadores muchos dicen que sí, que por la geografía, etcétera, etcétera, no tiene mucho que ver, ¿no? No tiene mucho que ver porque como eran grandes navegantes, les daba lo mismo dar la vuelta a la península y llegar al otro lado, ¿no? Eh, no es esa la razón. Hay una razón
que tiene que ver con un modo de pensar, ¿no? La civilización griega comienza a decaer, a mi juicio, cuando se instalan las grandes ambiciones personales, y aquí hago un guiño a Eurípides, ¿no? Que da cuenta precisamente de eso, ¿no? Entonces, y que esa misma estructura le quita al mito su gran misterio y lo transforma en historias, en cuentos para niños, ¿no? Yo entiendo lo que decía tu colega, ¿no? Con respecto a que sí, uno puede contarle a los niños, pero uno no puede negarle a esas entidades una dimensión simbólica, porque entonces lo transforma en Batman y Robin y ya, ¿no? Entonces vas a hacer una historia más, ¿no? Sin ese contenido simbólico. No sé si estoy aportando, si estoy enredando más la cuestión. ¿Ah? Eh, Pregunta, duda, observación, antítesis, ¿no? Se me fue esta cuestión de nuevo. No, si ahí está mostrando tu escritorio. No, está buena mi historia, pero yo lo quiero ver a ustedes. Mira, Mira, ahí volvieron. Yo quería algo de hablar, pero no sé dígame, ponerle ¿sí? más. Como estoy un poco confusa hoy día con estos aparatos. Pero te No, yo escuchamos, ¿ah? Te escuchamos, ya, así que no te ya, preocupes. estoy ahí con mi escritorio. Qué tontera, por Dios. Bueno, voy a estar desde el escritorio. Yo quería, es que me gusta verlo. Ya, pues. Ya, yo quería, primero que nada, agradecerte a ti, Pedro, porque encuentro que el taller ha sido excelente. Y agradecerles a todos los participantes, porque el aporte de todos ha sido también muy enriquecedor. Yo me preguntaba por qué siempre me gustó esto de los mitos. Y siempre en la vida uno le da la oportunidad de aquello que le gusta entrar más en profundidad. Yo siempre de chica pensaba mucho en los safaris. Y bueno, de repente yo trabajé siempre en el Ministerio de la Vivienda y me mandaron a unas conferencias a Nairobi. Y pude ir a un safari, qué sé yo, ese es un cuento que no lo cuento ahora, pero me ha pasado un poco como con los mitos, o sea, esa cosa que tú siempre tienes presente, lees, sabes, pero no entras profundamente. Y esto también me ha llevado un poco a mi juventud, a mi niñez, que en el colegio a nosotros nos pasaban todas estas cosas, los fenicios y todo esto, y es fascinante, entonces me ha permitido recordar, y he disfrutado este tiempo, pero enormemente. Y siguiendo lo que tú dices, claro, esto es como el hombre de todos los tiempos. Ha tratado de entender quién es, a dónde va, de dónde viene. Son las explicaciones que todavía nos preguntamos, son preguntas que nunca vamos a tener la respuesta total, y la búsqueda de explicación a lo que somos, a por qué somos, y por eso que yo siempre en los mitos buscaba tanto la alegoría, la metáfora, el significado, la fuerza del destino, estos hermanos que se pelean, porque son las pequeñeces humanas y las grandezas. Eso es lo que está reflejado ahí, y es la grandeza de estos escritores y de estos pensadores que fueron pensando acerca de ellos y que nos dan ahora nos dicen que somos iguales, somos exactamente iguales. Y estaba pensando ahora que tú decías el coro. Bueno, el coro está queriendo cantar de nuevo. El Mm, pueblo, ya, que, que en el fondo tenía una palabra que decir. Eran, ¿cómo se llama? Menos personas, el pueblo era mucho más oído. Ahora parece que el pueblo insiste en cantar, pero no está preparado mucho para cantar. Parece que el griego estudiaba, pensaba más. Y esa es la grandeza de los griegos. Y bueno, yo he estado fascinada en este curso. Y doy las gracias, lo único que puedo decir. no, gracias a ti, Maya. Muchas gracias por esas palabras. Son muy encourageous, ¿cómo se dice? Eh, Excelente. ¿Ah? ¿Ah? Sí, me producen Fortalecedoras, como fortalecedoras. fortalecedoras. Eso. Ya. Mira, me gusta mucho tu reflexión, sobre todo respecto a lo que ocurre ahora. Precisamente, yo no sé si los griegos leían más. Es muy probable que leyeran más
porque además había menos cantidad de libros, probablemente, ¿no? Pero sí hacían algo, y esto sí que es sumamente importante, hablaban, discutían y conversaban mucho, ¿no? No es una casualidad, yo siempre lo digo esto y no tiene que ver con los mitos, no es una casualidad que en términos de concepción urbanística, arquitectura, el urbanismo, ¿no? El centro de la ciudad sea Ujú, una plaza donde la gente se junta a ujú, conversar, a discutir, ¿no? Llama mucho la atención, ¿no? Porque eso no ha vuelto a ocurrir en la historia, ¿no? Se han creado ciudades con plazas centrales, pero esas plazas centrales, ¿no? Como uno piensa, por ejemplo, en las ciudades españolas, ¿no? ujú. Y las ciudades que los españoles fundaron, ¿no es cierto?, en sus colonias, todas tienen plazas centrales, pero son Sí. plazas de armas. Es Mm, decir, son plazas y se llaman de armas porque ahí se reunían los ejércitos. Es decir, no eran lugares para conversar, sino que eran lugares desde donde se controlaba la ciudad, ¿no? mm. La Oh, conversación y el diálogo es muy importante y para los griegos es importante porque la palabra y el diálogo es la mejor fuente de aprendizaje más allá de los libros, ¿no? ujú, Creo que esa es la razón por la cual eh, gran parte de los textos filosóficos están puestos en diálogos, ¿no? No solo Platón, también está Genofonte y hay varios otros que han escrito diálogos, ¿no? En el diálogo en donde se va entendiendo y se va aprendiendo, ¿no? Porque se va pensando en conjunto, como es un poco un taller, ¿no? Los talleres, como decías tú, o sea, pensar en conjunto, conversar, participar de las ideas de todos y cada uno, ¿no? Comentar los distintos puntos de vista van enriqueciendo en el fondo lo que va ocurriendo, ¿no? Lo que uno hace como mm. conductor de un taller en el fondo es ir tirando líneas nomás para que, para que se produzca en cierto sentido la conversación, ¿no? Pero, pero el tema tiene que ver con eso, es la conversación, finalmente, es el diálogo, lo que hace que los ciudadanos, ¿no?, tengan fuerza y se sientan ciudadanos y partícipes de la comunidad. ¿No? El silencio aísla a la comunidad, ¿no? El no relato, ¿no? Por eso está, y aquí termino, ¿no? Por eso es que nuestra sociedad es una sociedad tan compleja, ¿no? Hoy en día, porque el diálogo ya no existe como diálogo, ¿no? Existe intercambio de información, ¿no? Mm, Que el WhatsApp y los modos de comunicación son intercambio de información. Oye, estoy en la plaza, oye, juntémonos en el cine, oye, estoy aquí, estoy acá. No hay reflexión de por medio, no hay una, oye, oye, es raro encontrarse con con un WhatsApp que diga, oye, ¿qué te pareció lo que dijo el personaje tanto en la película? No, eso no ocurre, ¿no? En general, el diálogo interpretativo de la realidad no se da mucho. ya, Y eso es lo que mm, ocurre con el universo de los griegos. Y por eso el mito tiene, y vuelvo para atrás, tiene esa densidad, como decía Ana María, ¿no es cierto? Tiene esa complejidad y esa urdimbre tan abigarrada, ¿no? Porque son muchas las visiones sobre el mito, ¿m? Pero el núcleo es el mismo. La idea central es la misma, ¿no? Y es sobre esa idea central sobre la que se va construyendo los distintos tejidos. Y esa individualidad es la que hace posible la democracia, ¿no? La mm. individualidad, ¿no? El saberse único, el saberse irrepetible, el saberse, y además parte fundamental, ¿no es cierto?, de un conjunto, ¿no? Que eso me recuerda a mí cómo era la vida de barrio cuando yo era niño, ¿no? Que cuando, cuando se acababa el azúcar y uno iba donde la vecina y se pedía un poquito de azúcar, o se juntaban, ¿no? Para hacer algo conjunto. Oye, vamos a hacer, no sé, vamos a hacer sopaipilla, ya, ¿no? Me acuerdo de eso en mi infancia, ¿no? Con los vecinos. ¿Mm? Que va formando, ¿cierto? Van formando un tejido,
que es súper importante, y eso es lo que se va perdiendo. Y es el tejido ese, ¿no? El que permite, en el fondo, darle peso al individuo, pero se mantiene la trascendencia en la conservación de los mitos. El mito nos recuerda, y está presente, nos recuerda que en realidad la vida es un viaje que pasa, ¿no? Desde el no conocimiento al conocimiento a través del peligro de la muerte, a través del encuentro con la muerte. Es decir, que hace patente la trascendencia en el fondo, ¿no? Esa es la importancia del mito. Y eso es lo que alimenta en el fondo la gran conversación. O sea, si nosotros nos damos cuenta hoy en día, y tengo una apreciación muy personal, ¿no? De la ramplonería en la discusión política, por ejemplo, es porque falta el sustrato del mito. Falta un sustrato de ese calibre, ¿no? Que permita pensar, que permita imaginar, ¿no? El colectivo. Es como una, en ese sentido, como una degradación, diría yo, ¿no? Por eso es que es importante lo que dice Maya, porque en el fondo, claro, o sea, hay una densidad en el fondo, ¿no? Y no hay respuesta, hay preguntas. Las respuestas siempre son parciales, pero el siguiente escalón hay otra pregunta, ¿no? La respuesta nunca es definitiva, Francisca. Sí, es que el discurso político hoy es un reflejo de lo que tú dices, la falta del tejido social que no dialoga, no discute, no conversa. O sea, mi mamá me dijo el otro día que historia ahora ya no es obligatorio en tercero y cuarto medio. Educación cívica lo sacaron de la malla curricular, no sé, no sé cuándo. O sea, ah, hasta dónde vamos a llegar, o sea, como dónde están los espacios, si no es el colegio, que es por antonomasia un espacio de conocimiento, de diálogo, del diálogo con el profesor y ojalá en un ambiente más circular y no de frente y no no en esta cosa como tan jerarquizada. Si no tenemos, o sea, si no le damos a los niños, partiendo por ahí, a los niños los insumos para que dialoguen, los conocimientos para que se conversen, ¿cómo vamos a tener políticos después que sean capaces de tener un pensamiento un poquito más abstracto? Difícil. Eso es una muestra más de para dónde vamos. Las redes sociales, la tecnología, todo eso es una... a mí me hicieron clases de filosofía en el colegio, pero no sé ahora cuántos colegios tienen filosofía, eh, Sí. hasta dónde llega, cuál es la profundidad. Tampoco era una cosa muy demasiado. Yo estaba en un colegio de élite. Mm. ¿Dónde, en qué espacio se dialoga? ¿En qué espacio conversamos? ¿En qué lugar discrepamos con respeto? Porque hoy día no se puede discrepar con respeto, es todo violencia. Nos falta el agua. Todo eso me deja, todo esto, eh, perdón, lo pesimista. La última reflexión en torno a lo urbanístico me parece genial. O sea, o sea, bueno, esta ciudad ya no está perdida, digamos, pero cómo imaginamos la ciudad en torno a lo que queremos como sociedad. O sea, eso es, Mm. puede parecer de perogrullo hoy, pero en ese tiempo, Mira, la verdad es que nosotros no nos detuvimos en un pasaje y creo que es el momento de detenernos en este pasaje. Cuando le toca a Jasón enfrentar a las rocas, las simplegadas, ¿no? Se Ujú, le da el consejo de tirar y enviar una paloma, ujú. ¿de acuerdo? Sí. Y Sí, que si la paloma pasa. pasa bien y si no pasa, no se puede pasar, ¿no? Ujú.
Y esa, si bien hay uno que dice mandemos la paloma, están todos de acuerdo en que es posible el fracaso, pero a pesar del posible fracaso, que no sería una derrota, sino que simplemente haber sido vencidos, ¿no? Están todos de acuerdo, ¿no? Es decir, hay una intención, ¿no es cierto?, de colectiva de vencer un obstáculo que lleva más allá. Yo creo que esa intención colectiva de vencer obstáculos de manera colectiva es algo que no existe en nuestra sociedad de hace por lo menos 70 años. ¿Mm? Se ha ido perdiendo, ¿no? Eh, lo individual ha ido desarrollándose cada vez de manera más fuerte y más potente, ¿no? Eh, y precisamente a partir de eso se ha destruido el diálogo, ¿no? Y a partir de eso también el conocimiento se ha ido especializando en un conocimiento positivo, ¿no? Que si tú ves, ya, y perdón la dirección, pero si tú ves que en realidad el modo de construir pensamiento en realidad es un pensamiento que reproduce el pensamiento de otros, y lo veo en las tesis o en los escritos con sistema de citación APA, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En que no existe espacio para aventurar un pensamiento, porque tú tienes que refrendarlo apoyado en algún otro, finalmente estás destruyendo esa capacidad creativa y creadora, ¿no?, de entender el mundo, de abrir nuevas aristas para ver el mundo. Y yo creo que eso es parte fundamental del diálogo, y creo que es parte fundamental de lo que hizo del pensamiento griego eh, ese núcleo tan potente que nos ha acompañado y que nos acompañó hasta por lo menos el año 1945, de Ujú, manera súper potente, presente, ¿no? Y que ujú. se ha mantenido un poco así ya a la rastra hacia nuestros días, ¿no? O sea, nosotros hemos estado viendo mitos, hemos estado dándole vuelta al universo griego, pero de alguna manera también creo yo eh, estamos también despidiéndonos un poco de ese universo, en el sentido Mm, que vemos que no, que las nuevas generaciones no mucho, no se meten mucho con esto, ¿no? Es que estamos frente a otra civilización, estamos, mm, ¿no? Entonces, claro, uno quiere, y yo entiendo la incomodidad muchas veces, uno quiere certezas frente a esto que uno siente, creo yo, que en cierta medida se está como desmoronando, ¿no? Van quedando pocos, ¿no? O sea, es mucho más fácil la linealidad de los mangas muchas veces, ¿no? Dime, Ana María. No, una pregunta, ¿por qué dijiste 1945? Es una ¿Qué, teoría, Flor? es una teoría mía, es una teoría mía, que tiene que ver con que el fin de la Segunda Guerra Mundial lo que mm, consigue es mm. finalmente sepultar la inquietud intelectual de las vanguardias europeas. O sea, las vanguardias europeas, con todo lo que eso significa, digamos, de loco, comillas, si tú quieres, ¿no? Tenían la capacidad de preguntarse, de poner preguntas, eh, Mm. de inquietar, ¿no?, el pensamiento. Y creo que el fin de la Segunda Guerra Mundial establece un orden bipolar, ¿no es cierto? Eh, Unión Sí, Soviética, Estados Unidos, que busca un orden que no permite ese tipo ya de disquisiciones. Pero no es el nazismo entonces. No, no, No no, es no, la no, no, derrota. Ya, ya, ok. no, no. Era eso, digamos, Ya, esa es mi tesis, digamos. Mm. ya. Interesante. Sí, debemos conversarlo. Interesante, muy interesante. Sí, 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 Estoy yo creo que pensando en sí. segundo semestre. Sí, claro. Interesante, ¿ah? Es que, Oye, no, con respecto al segundo semestre, yo debo decir lo siguiente. Les voy a contar. He renunciado yo al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. ¿Qué? Sí, he renunciado al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Mucho Y pierde el misterio. sí, pero ¿Se me no, oye?
no, te agradezco mucho el piropo, pero en realidad al ministerio no le interesa mucho, digamos. No, eso lo tengo totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y no termina hasta aquí. Yo Claro, también renuncié a muchas cosas porque ya no puedo más. claro. Pero que pierden, Y, pierden. y resulta que yo voy a entrar a trabajar ahora, voy a estar ocupado durante 3 meses full time. Así que Está bien. quizás, quizás a mediados de octubre podamos conversar algo, ¿m? Ya. Porque, o sea, de hecho parto el primero así como a mata caballo, como decía mi abuela. Así que Ah, bueno, ¿va a pero estar vamos a estar en contacto, po, ¿no? en Chile o va a estar Yo afuera? Sí, espero. No, no, acá, Ah, sí. ya. No, sí va a estar acá. Que voy a volver a mi viejo oficio. ah, sí. ¿Teatro? ¿Sí? ¿Al teatro? No exactamente al teatro. Me ir ¿Vas a volver a una teleserie? algo así. Sí. ¡Guau! Vamos a ver, pues, vamos a ver, Ana María, vamos a ver. Lo acepto con mucha Después de gracia. octubre. ¿Ah? Después de Ah, octubre. Después de octubre. Lo acepto, acepté la invitación porque, ahí les voy a contar la anécdota. Yo estaba redactando mi carta de renuncia al ya. ministerio, Mm. iba como en la mitad del segundo párrafo y suena mi teléfono. Y yo generalmente cuando suena mi teléfono salgo al pasillo a conversar para no interrumpir a mis colegas. ¿Sí? Y salgo y dice, oye, Pedro, mira, te estoy llamando de la productora Capital 9, qué sé yo, y te queremos proponer para una serie, qué sé yo, y tanto, y con buena paga, y qué sé yo. Y yo dije, tate, esto es mensaje divino. O sea, Claro. esto es Estoy mensaje hablando. divino. O sea, en la mitad de eso aparece un ángel, el ángel, no sé si el exterminador o el otro, digamos, ¿no? Que dice, No, Palas Atenea. claro, dice, al agua, pato, ya, listo. Y entonces, claro, fue una... Ahora, es como el viaje de los argonautas, se va a tomar, Claro. a tomar harto tiempo, pero son 3 meses súper intensivos. Pero vamos a estar en contacto porque Qué hay bueno. mucho paño que cortar. Y Mm. Sí, espero que a ustedes les guste también la posibilidad y que sigamos adelante. muy bien. Quedaron Y, muchas preguntas. sí. Bueno, yo para cerrar, digamos, yo quiero darles las gracias profundamente desde lo hondo del corazón, darles las gracias porque es muy gratificante para uno, para mí en lo personal, que me meto en cosas que poca gente mira, que poca gente se interesa. ¿M? Sentir ese interés, sentir esa inquietud, ¿no? Y sentir la atención y el cariño, digamos, ¿no? Entonces, es muy reconfortante, de verdad, es muy, tira para arriba, y da mucha alegría. Entonces, eh, mis agradecimientos por la confianza depositada, y seguiremos. ¿Mm? Fantástico. Oye, y nos debemos, Sí, en realidad, nos debemos una comida que no va a poder ser ahora. pero Porque si ¿Verdad? esto, ahora Porque así dejamos, ser, vas a ser dejamos algo. actor, vas a ser Lo actor, no vas a tener tiempo de nada. sí, lo pues, dejamos para diciembre. por ejemplo, Octubre. claro, por Claro. ejemplo, Octubre octubre, mejor, porque claro. diciembre suele ser lleno. Chao. Sí. Oye, yo que me meto a Google tanto y buscaba todos estos mitos y estuve viendo la suplicante y tuve la alegría de encontrarme con ustedes dos, Natalia y Pedro, en la actuación y en la presentación de la suplicante. Me encantó verlo. Y quedé súper feliz, o sea, esas cosas que te llegan como aquí, al alma. Ay, Además que qué era bueno. magnífica, Ay, magnífica. gracias. Muchas Sí, gracias. Qué bueno. Qué bueno. un Muchas gracias. sorpresón para mí. Qué bueno, pues, qué Yo, bueno. ¿Mm? yo los voy a echar mucho de menos. Muchas gracias por todo, Pedro. Y ya, y no poder despedirnos de Sergio hoy día. Sí, pues. Cariños, Natalia, Maya, Ángeles. A la Panchita la tengo
Sí, pues, a la No la Panchita la veo. va a ver. Sí. Panchita. Quédate como Sí, Panchita, muy lo lindo, pero siento. lo rico es quedar con gusto a poco y no con gusto a sobra. Sí, Sí, totalmente. totalmente. Sí, Sí, Así que nos debemos una comidita sí, hacia octubre, cuando hacia el profe octubre. esté un poquito más desocupado. Sí. Y claro. aquí nos metemos en la vanguardia y Oye, Sí. Ángeles, Oh, oye, que sí. tu mano se recupere lo más rápido y lo mejor posible, que puedas jugar tenis con la mano izquierda. Incluso cuando jugaba, que jugaba mal, jugaba con la derecha. O sea, ahora Sí. pedirme que más encima juegue con la izquierda es mucho. Sí. Pero Así que, gracias por tus buenos deseos. Y yo también quiero agradecerte a ti y al conjunto de alumnos que hemos estado aquí asistiendo fervorosamente. Y a mí me ha pasado algo como que creo que de alguna manera también señala un poco la malla, que como que partí sí porque esto era algo que uno sabía, que uno conocía, pero como que me fui entusiasmando en el camino, ¿ya? Fui agarrando como la conciencia de la profundidad de lo que estábamos analizando. Y eso verdaderamente creo que es algo que ahora que uno ya está más grande no le pasa muy seguido. Entonces, yo te lo agradezco especialmente a ti, Pedro, y creo que ha sido un trabajo muy lindo y pienso que en este minuto todos estamos compartiendo ese sentimiento o esa sensación. Así que Sí. lo que sea para adelante, que sea lo mejor para todos, y si podemos hacer algo todos juntos, mejor que mejor. muchas gracias, Ángeles. De verdad son palabras súper reconfortantes para mí. Así que yo me emociono rápido, así que voy a cambiar de tema. Sí. O voy a sacar pañuelo, una de dos. Sí. No tengo pañuelos cerca, porque. Cambiemos. Así que, nada, quedemos, bueno, Ojalá. quedamos aquí, quedamos para juntarnos en octubre. Sí. Lo anoto Estupendo. en Que mi te vaya agenda. estupendo en tu proyecto, Pedro. Muchas gracias. Ahí, Ah, ahí, ahí les voy a ir contando. ¿Ya? ya, por Ya. favor. estoy Ya, Ya, avisando para que lo sí. vean. Ah, sí. Ya. Avisen, avisen. Sí, ya. avisa. Avísalo, claro. Oye, un abrazo grande, grande a todos. Muchas gracias una vez Gracias más. a ti. Y nos vemos, pues, como Nos Nos vemos. vemos. nos Nos vemos. vemos. Hasta la próxima, como decían por ahí. Hasta la Bien. próxima. Chao. Bien. Cuídense Chao, mucho chao. todos, Gracias. todas. Igual, chao, Chao, chao. chao. Ana María. Chao, chao. 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 Chao.